Buenos días a todos. Daniel Goleman en el 2013 escribe un libro titulado Inteligencia emocional en el trabajo y se hace una pregunta: ¿qué es lo que tienen los jefes que tanto importa en su relación con los empleados? Tienen la habilidad de darse cuenta de cómo se sienten sus empleados. Los jefes que saben trabajar en equipo son aquellos que dirigen con inteligencia emocional. Partiendo de esta reflexión, quienes habla, Ingrid Mata, los invita a escuchar la disertación que tiene como título Inteligencia emocional en los docentes con función directiva en educación media venezolana, una hermenéutica de sus vivencias. Los avances de la colectividad desde el punto de vista científico y tecnológico ha traído cambios sociales que repercuten directa o indirectamente sobre todas las personas y sobre cómo tratan a las otras personas, viéndose con mayor preocupación en el campo educativo. Es por eso que mi persona hizo un, hizo un estudio para poder hacer su constructo teórico basado en lo que es la función directiva y la gerencia educativa. Estudiar la importancia que tienen los procesos gerenciales en el logro de los objetivos que se planifican en los procesos educativos y la postura que tienen los directivos ante los conflictos laborales y cómo la esencia de su ser va a ser la transformación de todo el contexto donde se desarrollan las actividades educativas. Mi propósito fue generar un constructo teórico fundamentado en la gestión de la inteligencia emocional en los docentes con función directiva en educación media venezolana, partiendo de 4 ejes indagatorios, que fue develar la gestión de la inteligencia emocional que poseen los docentes en ejercicio en su función directiva, indagar las experiencias de los docentes de educación media con función directiva en relación al uso de la inteligencia emocional, articular las prácticas de la función directiva de los docentes de educación media venezolana con la gestión de la inteligencia emocional, teorizar un constructo centrado en la gestión efectiva de la inteligencia emocional en los docentes con función directiva del nivel de educación media venezolana, justificándose todo ello desde el punto de vista científico, porque promueve el aprendizaje de las habilidades de la inteligencia emocional en los docentes con función directiva. Desde el punto de vista institucional, favorece a las instituciones de educación media, a la gerencia educativa y al docente que ahora está en aula y que pronto va a ejercer un cargo gerencial, ya que va a permitir al equipo directivo contar con un constructo teórico y desde el punto de vista de las políticas públicas, el Ministerio del Poder Popular, a través de las zonas educativas y todo su equipo de trabajo, puede adaptar este constructo teórico y desarrollarlo en los procesos de transformación curricular. Una de las intenciones de esta investigación es explicar cómo el manejo de las emociones juega un papel predominante en las funciones gerenciales por parte de los líderes de una institución, en este caso de las instituciones de educación media. Este viaje vislumbra en un constructo teórico que concede gestionar la inteligencia emocional en los docentes con función directiva. Eh, para lograrlo se destinó un enfoque metodológico cualitativo desde los problemas que parten de las situaciones reales, es decir, de la acción. De la acción que en un momento tuve como su directora académica, como docente de aula, que fueron mis inicios, y luego desde su dirección académica. El paradigma que se adapta a esta investigación y de acuerdo al enfoque cualitativo es el interpretativo, bajo una perspectiva epistemológica fundamentada en la hermenéutica de Heidegger, pues él refleja que el ser humano es interpretativo, agrega que se conoce a través de la interacción y el compromiso. Heidegger, citado por León en el 2009, señala que la hermenéutica es un encuentro filosófico para descubrir el significado del ser, es decir, de los entes o existencia de los seres humanos, en una manera diferente a la tradición positivista. Para Heidegger, la experiencia es fundamental. Para eso, eh, mi persona realizó varios viajes. El primero, el condicionamiento histórico. Establecí condiciones de control y patrones de comportamiento de los gerentes educativos. Hice un reconocimiento del contexto con
como les comenté anteriormente, conocía el entorno desde el aula hasta su dirección académica y sabía dónde se desarrollaban esas actividades. Fui objetiva, ya que fui expresando la realidad tal cual como se expresaba, me desligué de los sentimientos con mis compañeros y la afinidad que tenía con ellos. Todo esto para hacer la interpretación de la gestión de la inteligencia emocional en las prácticas de encargo en los docentes con función directiva. Mi recorrido metodológico se basa en la postura de Heidegger, el método fenomenológico, en la fenomenología de Heidegger, ya que él establece que el investigador debe partir realizando una reducción histórica de sus experiencias. Para eso comencé en el contexto histórico, como lo mencioné anteriormente, partiendo de mis experiencias y vivencias, mi juicio fue objetivo, observando siempre el ser con mucho respeto y desde adentro, hice una revisión de de todo el estudio, contrasté los resultados para hacer una transformación de la realidad, que es el constructo que fue la parte final. Em, este sistema ferroviario, como yo lo presenté como un sistema ferroviario donde hay vías lineales y existen otras que se interconectan entre sí para para poder llegar a ese destino final, que fue el constructo teórico. La fusión epistemológica de la hermenéutica y el método fenomenológico para el desarrollo de esta tesis doctoral fue hacedera, ya que el método me permitió partir de la historia, la vivencia y la evidencia emanada de los protagonistas para descubrir el Dasein, que esa fue la esencia de su propio ser, las cuales de la ruta de la epistemología hermenéutica y anclada en la fenomenología me permitió comprender la realidad objeto de estudio. Interpreté la realidad objeto de estudio y comprendí la realidad objeto de estudio. En los componentes teóricos, me basé en lo que fue el gerente educativo. Vi cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran las interrogantes que ellos tenían, cómo descubrir ese ser y los sentimientos, entrelazar las obligaciones, todas las interrogantes que tenían y los sentimientos para comprender su ser. Me basé en la inteligencia emocional bajo 3 autores. Goleman, que define la inteligencia emocional como la capacidad para comprender las emociones y conducirlas. Martín y Boeck eh, abarcan la inteligencia emocional como la comprensión de las propias emociones. Yang y Triginet hablan de la inteligencia emocional como el conocimiento acerca de las personas y sus vivencias. Y para mi persona, la inteligencia emocional es tener idea clara de lo que sucede alrededor para poder negociar la situación. Un gerente debe conocer, está obligado a conocer todo lo que sucede a su alrededor para poder llegar a negociación, porque si no lo conoce, no va a poder llegar a negociación. Para construir valga la expresión, mi constructo teórico, utilicé la ventana de Johari como un tren de emociones. Hice una adaptación de la ventana de Johari y la manejé como si fuese eh, 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 como si fuese la parte en la que de verdad el gerente iba a conocer su ser. Primero, vi lo que la investigadora conoce, que es la parte independiente, que son las fortalezas y oportunidades, y lo que el grupo conoce sobre ellos. Lo que la investigadora
conoce de ellos, pero que el grupo desconoce de ellos, que es el pasaje oculto, que son las debilidades y amenazas, y lo que la investigadora desconoce de ellos, que fue el paisaje reflexivo, esa idea para mantener las fortalezas y transformarlas. Y luego hice mi paisaje atrevido, que es la idea retadora, esa apuesta teórica que me va a permitir construir todo eso que les estoy contando. Entonces, nace acá lo que es toda la parte de la inteligencia emocional y cómo yo entrelacé dos modelos. El primer modelo es el modelo de gestión corporativa que está diseñado por Mondragón, está propuesto por Mondragón y diseñado por Arizmendi Arrieta, y es una adaptación de los valores a las actividades gerenciales, centrado en los valores éticos y morales que el gerente educativo debe poseer. Este modelo de gestión corporativa viene de un enfoque particular y va hacia hasta el conocimiento, partiendo siempre del plan de actuación. Este plan de actuación permite no solo adaptar los valores que tienen el gerente, sino también todos los que están a su alrededor. Y hice mi adaptación con el modelo de competencias emocionales de Daniel Goleman. Eh, Anuncia un director cognitivo que maneja sus funciones y reconoce su yo. Cuando, cuando Cuando ya el director maneja sus habilidades sociales, tiene autoconocimiento de sí mismo y tiene autoconciencia y control, entonces pasa a hablar de un director que puede manejar cualquier situación. Entonces, conjuntamente, el modelo de gestión corporativa y el modelo de competencias emocionales, nace entonces mi modelo, que es mi modelo de gestión de emociones de gerencia en la gerencia educativa. Este modelo, como lo pueden observar, parte de los dos modelos, del modelo de gestión de emociones y del modelo de gestión corporativa. Entonces, este modelo de gestión de emociones parte de, primero, para poder manejarlo, se debe conocer, tener autoconocimiento y conocimiento del ser. El director primero debe entender la situación, luego que la entienda, la reconsidera, después que la reconsidera, debe negociar y después que negocia, debe transmitir. Buscándole a un ejemplo a la vida cotidiana, lo primero, supongamos que se presenta una situación en el aula y el docente va y le dice al coordinador que tiene un problema en aula. Entonces, le plantea la situación. Lo primero, que el coordinador debe ser muy objetivo, debe estar desligado tanto del docente como del estudiante o el representante con el que se presentó el problema. Escucha las dos versiones. Cuando escucha las dos versiones, empieza a entender realmente cuál es la situación y no se coloca del lado de ninguno de los dos. Reconsidera qué hago yo en ese caso. O sea, porque el problema aquí es colocarse en el lugar de las otras personas para poder afrontar cualquier tipo de situación. Reconsidero y me coloco en el lugar del docente y me coloco en el lugar de la otra persona. Una vez que yo empiece a reconsiderar, ya entendí el problema, ya lo reconsideré y entonces empiezo a buscar la forma de poder negociar con una parte y con la otra para que ninguno de los dos se sienta aludido y que yo pueda quedar también satisfecha con el resultado. Ya después que yo tenga ya las bases para negociar, voy a poder transmitir, porque cuando yo le digo al docente o le digo a la persona que está afectada que yo en algún momento pude pasar por esa situación, entonces él se va a sentir más cómodo.
Entonces, este modelo de gestión de emociones parte de eso, parte del uso de la inteligencia emocional, pero también parte de un plan de actuación, porque para poder manejar las emociones, no sola, no solo em, no solo la persona debe tener habilidades sociales y autocontrol, sino tiene que saber planificar, porque una persona que no sepa planificar la actuación, entonces no va a poder tener autocontrol. Una de las cosas de las cosas positivas que tiene este modelo de gestión de emociones es que te permite volver. O sea, tú estás en la parte de transmisión y se te pasa por alto cualquiera de los pasos y puedes volver sin que la otra persona se dé cuenta que tú estás volviendo a entender la situación, porque puede que se te haya escapado alguna pista de lo que te está queriendo decir la persona afectada y entonces tú empiezas a entender nuevamente y reconsiderar para poder negociar y transmitir. Este modelo de gestiones eh, es mi aporte, mi aporte a la parte educativa, al gerente educativo y no es solo aplicable a la parte educativa. En estos momentos de crisis en el que estamos viviendo todo por parte de la salud, por parte de, de lo que es las epidemias bacteriológicas que se han presentado, también nos sirve mucho porque cuando nosotros empezamos a entender todas las situaciones, podemos reconsiderar, negociar y transmitir. Entonces, este es mi aporte, es mi aporte a la educación, sobre todo a la parte de la gerencia, que es la parte que amo y creo que es un enfoque que va a permitir no solo satisfacer las necesidades del gerente, sino de las personas que están a su alrededor. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Daniel Goleman. Muchísimas gracias.